Según dice la canción, La Pampa es un viejo mar. Pero no solo fue un viejo mar. En algún momento de su historia también fue un vergel, un lugar donde había ríos, bañados, lagunas, muchísimos humedales. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuántos ríos tenemos en La Pampa? ¿Qué aprovechamiento hacemos de este recurso tan importante para toda la humanidad? Vamos a conocer hoy esta realidad hablando con Juan Greco. Acompáñennos. Hay que hacer una gran diferencia lo que es una provincia mediterránea como la nuestra, de las provincias costeras o de las provincias que están sobre la cordillera. Nosotros particularmente, si uno mira el mapa de la provincia de La Pampa, encuentra dos ríos. El río Salado, Chalilibú-Curacó, con sus afluentes, y el río Colorado, no hay más ríos. O sea, para la provincia de La Pampa el agua en su inmensa mayoría viene del subsuelo. Por eso es de una importancia fundamental preservar los acuíferos, hoy fundamental. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo estamos viviendo nosotros hoy hasta Santa Rosa. La población ha crecido, el abastecimiento de los acuíferos depende de las condiciones de lluvia. Hemos tenido la necesidad de importar agua, si así se dice, a través del acueducto del río Colorado. O sea, La Pampa, si lo tenemos que resumir, es una provincia escasa en agua, más allá de las consideraciones que después podamos tener sobre la cuenca del Atuel y la cuenca del Salado, ¿no es Y cierto? de agua potable, porque hay mucha agua que tiene arsénico y... Justamente, agua apta para consumo humano, como decimos nosotros. Entonces, para nosotros es fundamental hoy el acueducto del río Colorado, con un proyecto que se está extendiendo prácticamente a General Pico, y el día de mañana terminaría en Realicó. ¿Por qué? No es porque no haya agua ahí en esa zona, que es la zona, prácticamente la mejor zona de la provincia de La Pampa, sino por lo que vos recién nombrabas, es decir, la calidad del agua. La presencia del arsénico limita en grado sumo la posibilidad de consumo humano. Entonces tenemos que importar agua que no tenga ese elemento, porque es altamente dañino, obviamente. O sea, para la provincia de La Pampa, las condiciones del agua son fundamentales desde el punto de vista hoy de la preservación de lo que tenemos, los acuíferos y el río Colorado. Y obviamente un reclamo que no vamos a dejar nunca de solicitar, al menos la restitución de las condiciones del punto de vista ecosistémico de la cuenca del Atuel. Sin agua, río sin río, juegan los niños sobre el olvido, hacen la ronda de la humedad, por si el agüita vuelve a pasar. ¿Antiguamente eran esos dos ríos los que cruzaban La Pampa o había más brazos, había más lagunas, más afluentes? En realidad era la cuenca del Salado, porque de hecho el río fundamental es el Salado, ¿no es cierto? Que en la época de los jesuitas se llamaba río Yanquel o de los Yanqueles. Exactamente. Sí. Ese río tiene vertientes que vienen desde la provincia de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Son los grandes aportantes, eran los grandes aportantes. Incluso el Atuel en realidad es una subcuenca de la cuenca del Salado. Pero obviamente la mano del hombre a través de las presas que se hicieron, no únicamente las que conocemos sobre el Atuel, sino sobre el Mendoza, sobre el Tuyán y sobre el Diamante fundamentalmente, que son los tres ríos junto al Atuel que mayor aporte le daban a la cuenca del Salado, es decir, prácticamente han desaparecido. Es decir,
La cuenca del Salado es una cuenca de casi 360.000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una comparación, la cuenca del Colorado es una cuenca de 48.000 kilómetros cuadrados. La cuenca del Desaguadero es la cuenca desertificada por la mano del hombre más grande de América, incluido América Central, América del Norte, América del Sur. No existe otro lugar en América en el cual el hombre haya hecho semejante daño. Para que tengamos una magnitud de lo que significa. Todos sabemos que durante la no presencia de los diques sobre los ríos que recién nombraba, era un río que se pescaba, que había que atravesarlo. Hay anécdotas, relatos, que atravesar el Salado era toda una odisea en esa época, porque obviamente había caudales muy importantes. Había muy pocos pasos. Sí. Casi tan importantes algunos como los caudales del río Colorado. Entonces, obviamente, es un daño que al menos nuestra provincia en un primer momento quiere revertir sobre la cuenca del Atuel. Por eso es que hoy los 4,5 metros cúbicos por segundo que la Corte ha dictaminado, pero que lamentablemente no se cumplen, es para restituir el ecosistema. Uno dice, pero bueno, a veces Mendoza larga agua. Claro, el ecosistema se acostumbra a esos pulsos, pero después al volverse a cortar, es como que el sistema se resetea, vuelve a cero. Es decir, todo lo que se largó no sirve. Es decir, para restituir este sistema, con los 4,5 metros por segundo, que es lo que falló la Corte, que no se cumple, tardaríamos no menos de 10 años en restituir los bañados. De ahí a que el Salado vuelva a ser un río, significa una conjunción no únicamente de Mendoza, sino Mendoza y San Juan, ¿no es cierto?, de la restitución de los ríos que han cortado. El Chullerío se vuelve a ver si corre el agua por el Atuel. Jotes y chiltas juegan al viento y hacen la ronda del sentimiento. Volviendo al Colorado, ¿cómo era antes Casa de Piedra, antes del dique? ¿Cómo era antes Casa de Piedra? Casa de Piedra era un paraje de los tantos que tenemos a la vera del río, sin ninguna población, habitada obviamente por los habitantes de la zona. La constitución del dique Casa de Piedra se diseñó fundamentalmente para poder desarrollar básicamente la provincia de Buenos Aires. Esa es la realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el río Colorado es de origen nival. Entonces venía agua desde los mitad de noviembre hasta, yo diría, por los registros que tenemos, hasta el 18, 20 de febrero. Después prácticamente era un río de un caudal no superior a los 90 metros cúbicos por segundo. Entonces todo ese agua pasaba, no se podía aprovechar únicamente en esa etapa. Lo que hizo el dique Casa de Piedra fue almacenar una cantidad de agua para que los periodos de riego, que en sus orígenes los primeros fueron el sur de la provincia de Buenos Aires, tuviesen mayor disponibilidad en cuanto al tiempo. Pero, digamos, La Pampa, con las zonas de regadío y todo eso, ¿afecta a otras provincias con su manejo hídrico? No. Tenemos una gran ventaja sobre el Colorado, que es la constitución de un comité de cuenca. La constitución de un comité de cuenca da la posibilidad que todas las obras que se realicen sobre esa cuenca, en este caso concreto sobre el río Colorado, tienen que ser consensuadas, a tal punto que si una provincia propone una obra, tienen que estar las otras 4 de acuerdo.
Eso hay un estatuto firmado, es ley nacional, refrendado por leyes provinciales, todas las provincias lo han refrendado. En caso de que alguien esté en desacuerdo, hay una instancia superior, que es la del Consejo de Gobierno, que son los gobernadores, y en caso de que haya un gobernador en desacuerdo, le queda el laudo presidencial. Es decir, para que una obra se apruebe, todos tenemos que estar de acuerdo. Eso hace que sea extremadamente democrático el uso del río. Ya no es por mayoría, es la totalidad. Claro, y debe haber un caudal mínimo que tiene que transcurrir siempre hacia otras provincias, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es el criterio que se El criterio utiliza? es el siguiente, y está muy buena la pregunta porque tiene mucho que ver en lo que ha sucedido el río Colorado. Es el río más sistematizado de la República Argentina. ¿Qué quiere decir? Que es donde tenemos más estaciones de control de todo tipo, ya sea caudal, cantidad de agua, cantidad de nieve. Totalmente monitoreado, pero en forma permanente. Hoy la tecnología nos da la posibilidad de hacerlo en tiempo real, desde un celular. Yo hoy puedo saber, dentro de 10 minutos, cuánta agua pasó por una estación de aforo, qué calidad de salinidad estoy teniendo en distintos lugares, o sea que es muy controlado. Volviendo a la pregunta, básicamente tenemos la posibilidad de que nada ni nada afecte en forma contraria a ninguna provincia, no únicamente de la provincia de La Pampa. Y eso hace que, sabiendo la cantidad de nieve que tenemos en la cordillera, nosotros podamos programar cómo vamos a abrir o cerrar las válvulas en Casa de Piedra. El río, vuelvo a reiterar, un río de más de 100 años de control. Veníamos de 8 años buenos, 4 malos, como decíamos nosotros. Era un ciclo que sistemáticamente se venía repitiendo. A partir de 2009 ese ciclo se corta y vienen 13 años de ciclo muy malo. Entonces, por decisión de todas las provincias, establecimos que el caudal en la época fuera del periodo de riego no superase los 15 metros cúbicos por segundo a la salida de Casa de Piedra, para poder juntar agua en el embalse para que al año siguiente la zona que está de riego de Casa de Piedra para abajo tuviese la posibilidad de tener agua. Este año estamos en una situación que volvemos a la normalidad. Es decir, discúlpame que te corte, el embalse no hace de acaparador de agua para La Pampa, sino que hace de regulador de agua para toda la cuenca, todas las provincias. Para toda la cuenca, exactamente. Y tiene una particularidad. Las decisiones que se toman, de hecho hoy tuvimos una reunión que se hizo vía Zoom, decidimos cómo se iban a mover las compuertas de aquí a 20 días, 30 días, ¿no es cierto? Pero estaban todas las provincias reunidas, fundamentalmente las de aguas abajo, que son las que más tienen injerencia en ese tema, ¿no es cierto? Y acá hay una diferencia grande. Uno dice, bueno, pero ¿por qué ustedes no aprobaron Portezuelo del Viento? Porque en realidad, yo del punto de vista hídrico, si me preguntan, ¿es mejor tener una presa o dos? Y yo por ahí le digo, capaz que es mejor tener 2 presas, porque es como si tuviese 2 tanques de agua en mi casa. El tema es quién maneja la canilla de esos Eso tanques te de iba a agua. preguntar, porque te iba a decir, ¿por qué esta misma regulación, esta misma forma de manejo que tienen estas provincias para la cuenca del Colorado no se puede aplicar para la cuenca del Grande Chaquilebú y del Atuel, ¿no? Bueno, es que de hecho ahí, es decir, nosotros no aprobamos Portezuelo del Viento por un solo detalle, que no es menor. Nosotros no aceptábamos que la presa la maneje Mendoza. Y Mendoza no aceptó que la presa la maneje el Coirco, como es Casa de Piedra.
Como debería ser porque es parte del río Colorado. Es una parte de la cuenca del río Colorado. Colorado. Obviamente vino el conflicto, vino las opiniones encontradas, terminó en el laudo presidencial en el cual, ¿por qué se obliga a Mendoza a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental? Porque lo que estaba hecho era parcial, totalmente sesgado, con mucha falta de información, y ahí se daba cuenta uno que la posibilidad de que Mendoza manejase Portezuelo iba a ir en detrimento del resto de las provincias. Por eso más de una vez no entendíamos por qué la posición de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires en su momento a favor de eso, cuando en realidad iban a ser los grandes perjudicados, tanto como la provincia de La Pampa. Provincias que después revirtieron la posición y estuvieron a favor de La Pampa. ¿Qué es lo que sucede? Claro, pero ellos no habían tenido el caso que tenemos nosotros. Es decir, lo que más de, el más que de se una quema con oportunidad, leche ve la vaca y llora, claro, y a ellos no les había pasado. Más de una oportunidad. Pero hay otro tema, que es estrictamente jurídico. Si Mendoza aceptaba que Coirco manejase Portezuelo del Viento, y esto más que de los ingenieros, lo aprendimos de los abogados, estaba dando el visto bueno a que una presa interjurisdiccional la manejen las provincias que están involucradas. O sea, el manejo de los Niwilis no iba a ser exclusivamente de Mendoza. Eso fue el factor, por eso en mi no opinión, querían, fundamental, en lo cual ellos no quisieron colocar un antecedente técnico-jurídico de que una presa en Mendoza estuviese manejada por un organismo de cuenca. Sí. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pero el Atuel no tiene un organismo de cuenca, tiene una comisión, pero estamos dentro de una cuenca interprovincial. Si hay algo que las autoridades de Mendoza históricamente han mantenido, el no reconocimiento de las cuencas interjurisdiccionales. Ese es el concepto básico, ¿no es cierto? El agua, incluso hoy uno charla con gente de Mendoza, no únicamente autoridades, sí, sino la población en general, dice, el agua es mía, nace en la cordillera y es de nuestra provincia. Detrás de tus ojos pude ver la niebla que cubrió la esperanza del agua urgente. Una amarga espera, la tierra reza en el nombre de la madre naturaleza. Tres poblaciones fundamentales son 25 de Mayo, casi con 5.000 y pico de hectáreas bajo riego, floreciente, desde hace unos 6-7 años con un impulso increíble. Hoy hasta tienen generación de energía a través de biogás, producto de los forrajes, que para que tengamos idea, están suministrados por casi 2.000 vacas que con su materia fecal después procesada producen gas. Ese gas mueve una turbina y genera energía eléctrica, una inversión privada muy importante. Ahí ya se están produciendo nogales, pistacho, olivos, más los forrajes, con un alto grado de eficiencia. Creo que Mendoza tendría que aprender bastante de eso, a través de pivots, o sea, el agua viene sectorizada. Llegan a tener 6 cortes de forraje en la temporada de riego, área fundamental nuestra, en una inversión que se hizo muchos años atrás, pero ha tenido una revitalización espectacular. ¿Casa de piedra? Casa de piedra. ¿Con cuántas hectáreas? Casa de piedra debe tener alrededor de 250 hectáreas, expandidas hoy ya hay 400 más pedidas, pero con una particularidad. Que nada de viñedos. Viñedos y todo el área de bajo riego por sistema por goteo, o sea, un grado de eficiencia altísimo. Lo mismo Gobernador Duval. Y todavía nos queda un proyecto. ¿En Gobernador Duval qué es lo que se hace? Bueno, frutales y horticultura y frutales. Frutales, una parte, la parte experimental, ajá, pero fundamentalmente vid también. También viñedos. Pero sí, ambos, tanto Casa de Piedra como Duval, con un nivel de calidad de vino de excelencia, sí, que han ganado premios incluso a nivel internacional. Al ser tan escasa el agua apta para consumo humano en La Pampa, ha hecho que todos los pampeanos aprendan a usarla o se especialicen para que este recurso sea bien aprovechado. Este sentir
del amor al agua, del amor a nuestros ríos, ha sido una expresión artística popular de mucha gente en nuestra provincia. Cuando ya cansado me abandone este cuerpo, quiero ser semilla, Huitrumoyen Médano, un águila que vuela por el desierto. Me traerá noticias de un río lleno. Si talamos tu tallo, no habrá más aire. Si no siembra esta mapu, habrá más hambre. Regresa al cauce, amada mía. Que todo haya sido una pesadilla, que todo haya sido